Muy buenos días. Hola, buenos días. Vamos a dar 5 minutos mientras se conecta más gentecita que a veces llegan un poquito tarde, entonces a las 10:05 damos iniciado el webinar. Muchísimas gracias a todos por conectarse a esta hora al webinar. Muy buenos días para todos. Agradecemos la disposición para conectarse a este tipo de espacios diseñados especialmente para ustedes. El día de hoy tenemos el webinar sobre tecnología oxidativa para mejorar la calidad de aire interior. Mi nombre es María Alejandra Pulgarín, coordinadora operativa del capítulo Occidente de Acaire, y a continuación les voy a dar algunas recomendaciones para tener en cuenta a lo largo de la conferencia. Les agradecemos mantener en silencio todos los micrófonos, apagar sus cámaras de video. Para la sesión de preguntas, las podrán ir escribiendo por el chat y al finalizar el webinar dispondremos de un espacio para responder todas las inquietudes. Les solicitamos por favor no interrumpir al conferencista, cualquier duda por el chat, que por ahí les vamos a estar dando respuesta. Si experimentan problemas de conexión, les recomendamos salir y volver a ingresar a la plataforma. Al registrarse al webinar, les solicitamos por favor que puedan hacerlo con nombre y apellido. Si no lo han realizado, le pueden dar clic derecho al nombre y ahí lo pueden editar. Esta sesión va a ser grabada para subirla al canal de YouTube de Acaire. Por si otras personas no lograron conectarse o de pronto ustedes deben abandonar la sesión, lo puedan volver a retomar por nuestro canal de YouTube. Em, Le damos la bienvenida al conferencista. El ingeniero José Pablo Naranjo es ingeniero electromecánico, cuenta con un diplomado en sistemas de aire acondicionado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Posee 10 años de experiencia en diseño de sistemas de climatización y 5 años en la ejecución de proyectos de innovación y desarrollo en el área de calidad de aire interior. Es el fundador y actual gerente de la empresa Ambientes Puros, SAS, con sede en Medellín. Es miembro de la Asociación Colombiana de Acondicionamiento del Aire y la Refrigeración ACAIRE y actual director regional del capítulo de calidad de aire interior de la misma asociación. Con esto le damos la bienvenida al ingeniero José Pablo. Muchas gracias, María Alejandra. Buenos días para todos. Gracias sobre todo por mantener los micrófonos silenciados y también ofrezco disculpas de antemano por el ruido que se pueda generar. El tema de estar en la casa a veces es difícil también controlar algunos ruidos, entonces si de pronto se atraviesan algunos, entonces sabrán entender. Bueno, voy a compartir entonces, si me pones, María Alejandra, como eh, Sí, administrador para ingeniero, poder ya le compartir la pantalla. pongo, claro que sí. Listo, ingeniero. Perfecto, entonces damos inicio. Me confirmas, María Alejandra, si tenemos ya mi cámara, mi pantalla, perdón. Perfecto, se escucha y ya vemos su pantalla. Muy bien. Listo. Perfecto, entonces, bueno, de nuevo mil gracias. Gracias por conectarse, por ser parte de Acaire, por el interés en trabajar en torno al tema de calidad del aire interior, sobre todo a aprender cada vez más. Es un proceso en el que todos hemos ido avanzando y ahora desde el sector, desde la asociación, yo veo con mayor necesidad que todos estemos en esta dirección enfocados a raíz del COVID-19. Entonces, digamos, esta va a ser una charla técnico-comercial en la que vamos a ver parte de tecnologías que funcionan bien para el tema de calidad de aire interior y sin duda, pues, quedaré completamente dispuesto para atender preguntas que puedan surgir durante la presentación. Soy José Pablo Naranjo, como les mencionaba, hago parte de Acaire, también especialmente del capítulo de calidad de aire interior, en el que además de ser el director regional para Antioquia, también activo como director técnico desde este capítulo.
vicepresidente también del capítulo Antioquia. Entonces, cualquier duda o comentario que puedan referirse también a este par de capítulos y en los que pueda apoyar, completamente dispuesto también, ¿cierto? Temas de formación, capacitaciones, etcétera. Mi celular, el WhatsApp, para cualquier inquietud o comunicación que requieran de manera directa, pues quedo obviamente completamente dispuesto. Entonces, tecnología oxidativa para mejorar la calidad del aire interior, ¿cierto? Para comenzar entonces es importante entender datos de contexto como el síndrome del edificio enfermo, decretado por la Organización Mundial de la Salud en el año 82. Se refiere básicamente a la mala ventilación de los edificios, además de otras razones, pero que sin duda está muy conectado al tema de la mala ventilación en los edificios y se da a propósito por los síntomas que puede tener una persona en un espacio interior producto entonces de esa mala ventilación. Como ven, la mayoría de los síntomas que ocurren para decretar un edificio con síndrome de edificio enfermo están asociados entonces a las vías respiratorias y al tema de ventilación, ¿cierto? Entonces, los más comunes, por ejemplo, el tema de respiración dificultosa, la ronquera, sensación de sequedad en las membranas mucosas, y al final vemos, por ejemplo, el dolor de cabeza, la fatiga mental, y sin duda el principal indicador es la elevada incidencia en las incapacidades, en los temas de ausentismo laboral por infecciones respiratorias. Si somos rigurosos, realmente el síntoma o el diagnóstico se da cuando más del 20% de la población del edificio entonces presenta al menos una de estas quejas de manera regular. Entonces, datos importantes dados por la OMS es que aproximadamente el 50% de los edificios en el mundo contraen el síndrome de edificio enfermo 10 años después de construidos. Esto debido a las exigencias que han venido ocurriendo en torno a la eficiencia energética, por ejemplo, y hacen que los edificios sean más herméticos, más sellados y sin duda reducen los temas de ventilación en ellos. En el tema de salud, también clave entender las infecciones nosocomiales o infecciones intrahospitalarias, que se refieren básicamente a las infecciones que contrae un paciente en una entidad de salud y por la que no estaba consultando. Datos importantes también de la OMS, como países similares a Colombia o países como Colombia en vía de desarrollo, son países que tienen un indicador del 25 o hasta más por ciento de infecciones nosocomiales. Significa que de cada 100 personas que vamos a una entidad de salud, hasta 25 personas contraemos una infección diferente por la que estábamos visitando este lugar. Es un tema súper importante, crítico y sin duda muy relacionado ahora también con el tema del COVID. Entendamos los mecanismos de transmisión para contextualizar un poco, principalmente desde el SARS del CoV-2, ahorita con el COVID-19, y es entender cómo se transmiten entonces los microorganismos y cómo, para poder saber entonces cómo los vamos a detener y cómo vamos a frenar entonces la capacidad de propagación de los mismos o el nivel de infecciones que pueda tener en las personas. Un mecanismo directo, que es un mecanismo que se da a través de las personas, al saludarse, al estar a menos de 1.5 metros, como lo dice la OMS. Un segundo mecanismo que es indirecto y se da a través de las superficies, principalmente las manijas de las puertas, los escritorios, elementos que compartimos. Y un tercer mecanismo que se da entonces a través de las gotas que generamos vía oral y es por estornudos, con la tos o incluso al hablar. Y es allí entonces donde más se han enfocado los gobiernos en enfatizar, y por eso el aislamiento, evitando, y el uso del tapabocas, evitando entonces que estas gotas, que son las que transportan la mayoría de la carga viral, pueda ser, llegue a otras personas y sin duda entonces infectarlas, ¿cierto? Entonces, para entender bien claro el tema de las gotas, es importante entonces ver la siguiente imagen, en donde vemos un ejemplo claro de un estornudo, en donde se van a generar a partir de allí una serie de gotas que, como dice la OMS, alcanzan un tamaño entre 5 y 10 micras aproximadamente, que ese es el tamaño de las partículas de las gotas que se generan, en su mayoría, no todas, sino en su mayoría, enseguida vamos a ver por qué, y que estas gotas entonces tienen la capacidad de alojar una carga de microorganismos suficiente para contaminar entonces o infectar a otra persona, ¿cierto? Es por esta razón entonces que se dice que la distancia que se debe mantener frente a otra persona para evitar ese contagio es de hasta 1.8 metros aproximadamente,
porque el tamaño de esa partícula entre 5 y 10 micras hace que por gravedad entonces pueda caer y por su peso entonces digamos no alcance una barrera de más de 1.8 metros aproximadamente. Pero hay un segundo punto y es el tamaño de partículas más pequeñas o partículas que se generan a raíz de la evaporación superficial de esas gotas, que se llaman entonces núcleos goticulares. Se presentan de dos maneras. Uno es la evaporación superficial, como les decía, y es que al estar en contacto con el flujo del aire, al ir cayendo, esas gotas van perdiendo su tamaño y se van convirtiendo en gotas más pequeñas. O incluso al golpear con una superficie, entonces se puede partir en diferentes gotas de menor capacidad, entonces, de menor tamaño, perdón, y a eso le llamamos entonces núcleos goticulares. Regularmente entonces están por debajo de las 5 micras y al estar por debajo de este tamaño, ya podemos entonces declarar que es un tamaño de partícula que se considera como aerotransportada. O sea, por su tamaño y por su peso puede ser, digamos, movido por una corriente de aire y entre esos los sistemas de aire acondicionado o de climatización. Esto es un dato que ahora, por ejemplo, la OMS ha sido un poco conservador en donde ha dicho que no hay suficientes estudios que le demuestren que esto ocurre, pero digamos que, y a modo personal lo digo, es un tema más de ser conservadores y no generar pánico y alerta, pero ya hay otros estudios como por ejemplo el del CDC en Estados Unidos, que es el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, e incluso el mismo ASRE, donde desde años atrás, desde el SARS-CoV-1, se viene nutriendo las investigaciones y determinando que la evaporación superficial hace que los microorganismos puedan ser aerotransportados después de ser producidos en una gota. Ahora, tamaño relativo de los microorganismos, para entender entonces por qué se convierten entonces o se pueden transmitir a través de sus aerotransportados. Si vemos, por ejemplo, el tamaño de un virus, regularmente está entre 0.03 y 0.3 micrones, ¿cierto? Entonces, cuando hablábamos en la diapositiva anterior de tener tamaños de partículas menores a 5 micras, que son aerotransportadas, digamos que ya esos núcleos o ese tamaño de partícula tiene la capacidad entonces de alojar un virus con mucha facilidad. Entonces, sin duda, puede ser el virus aerotransportado a través de esos núcleos goticulares, entendiendo que los microorganismos por sí solos, ellos no se desplazan, sino que se pegan o se alojan de alguna partícula que tiene la capacidad entonces de ser aerotransportado, como por ejemplo el núcleo goticular. Documento que relaciona lo anterior, por ejemplo, el ASRAE sacó en abril 14 de este año este documento, lo hizo público y da toda la explicación del por qué entonces las gotas se convierten en núcleos goticulares y pueden ser entonces partículas con capacidad entonces de llevar un posible virus e infectar entonces a otras personas y distribuir o tener la capacidad de propagar la infección entonces por diferentes áreas utilizando las redes de suministro de aire acondicionado. Es un documento reciente, no es un documento antiguo, es un documento que se ajustó a propósito de la investigación que se está haciendo con el COVID-19, pero que está nutrido, como les decía, por toda una serie de investigaciones anteriores en donde se puede demostrar entonces esa capacidad de ser aerotransportado con los microorganismos. En la figura, por ejemplo, vemos cómo una de estas partículas, estando en el piso, se puede evaporar y convertirse entonces en núcleo goticular y ser arrastrado por una corriente de aire. E incluso vemos el tiempo que puede permanecer en una corriente de aire, una partícula, si vemos en la imagen inferior derecha, y en esa imagen la partícula más pequeña de 0.5 micras puede estar entonces hasta 41 horas fluyendo a través de una corriente de aire. Adicional a esto, investigaciones como por ejemplo que publica la revista Semana, donde se logra demostrar que ya se han encontrado rastros del germen, en este caso, perdón, del patógeno, en ductos de aire acondicionado en un hospital en China, donde se tuvo entonces infecciones por el SARS. Otro tipo de investigaciones que demuestran también cómo la cantidad de material particulado en una ciudad afecta el número de infecciones virales y esto es a raíz de
la capacidad entonces de alojarse un microorganismo sobre un material particulado de este tipo y ser entonces movido a través de las corrientes de aire. Entonces aquí es súper clave entender una cosa: los sistemas de aire acondicionado requieren tomas de aire exterior, sí, pero hay que entonces evaluar cuál es la calidad de ese aire interior, de ese aire que estamos inyectando. Hay que evaluar entonces la calidad de ese aire entonces exterior que estamos inyectando, porque sin duda en ciudades, por ejemplo, como Medellín, o Bogotá, o Cali, ahora también Bucaramanga, entonces nos vamos dando cuenta que las alertas de aumento en el material particulado PM2.5 tan significativo, entonces se vuelve un tema súper crítico porque, repito, tienen la capacidad de alojar una carga viral importante y de alguna manera entonces convertir esto en aerotransportados que finalmente entonces va a afectar la salud de las personas al interior de estos edificios. Es allí entonces donde se debe considerar siempre esa selección de esas tomas de aire exterior. El ASRA de 62.1, por ejemplo, dibuja muy bien y aclara cuáles son esas condiciones para validar en dónde tomar aire exterior, dónde no, ¿cierto? Si está cerca de una extracción de cocinas, de una extracción de baños, de, no sé, fuentes de agua residuales, por ejemplo, si tenemos espacios con alta concentración de material particulado, como en el caso, por ejemplo, de Medellín, etcétera. Entonces, allí se puede validar cuál es esa toma de aire exterior que realmente se requiere. Dicho por ASRA y por muchos expertos en el mundo, siempre se considera que es mejor tener menor toma de aire exterior, pero con una buena calidad de aire, que mucho aire exterior con una mala calidad de aire. Entonces, esto sin duda hace que los consultores y los diseñadores tengan la tarea entonces de hacer, obviamente, esa selección óptima para evitar ese riesgo entonces de infecciones al interior de los edificios. Un segundo documento, y aclaro también, este par de documentos se los voy a compartir en un momento por el chat para que los puedan tener. Son muy recientes y sirven muy bien para entender entonces cuál es la importancia entonces de este tipo de infecciones o de métodos de propagación de contaminantes. Este segundo documento trata sobre los elementos o las tecnologías que están disponibles, validadas por ASRAE, en torno a la filtración y la calidad o purificación del aire, ¿cierto? Digamos, vamos a tener en este momento una charla que va a ser corta, alrededor de unos 45 minutos, ¿cierto? Entonces vamos a tocar dos de ellas, que son las que más estamos viendo hoy en día a través de los medios, pero bueno, sin duda el documento amplía un poco más sobre filtros, por ejemplo, qué tipos de filtro usar, filtros de carbón, para qué sirven, etcétera. Entonces vamos a mirar solo dos de este documento. Entonces dice, ¿para qué entonces se utiliza el tipo de filtración o de purificación de aire? Y básicamente reducir el nivel de contaminación en espacios internos. Y una aclaración muy importante, y es que hay algunas tecnologías que no están incluidas en el documento que demuestran que funcionan, pero que para ASRA, digamos, no tiene suficiente sustento científico como para ellos sugerirla o recomendarla, ¿cierto? Entonces, el comentario personal es, entendiendo el documento, pues ideal siempre entonces acogerse al ASRA, que es quien finalmente entonces, digamos, nosotros en el buen sentido seguimos por su calidad de investigación. La primera de ellas, luces UV o luces germicidas, también las estamos viendo como luces germicidas. El espectro de onda es un espectro UVC y se utiliza básicamente para degradar el material orgánico o inactivar los microorganismos, y entonces esto implica o esto significa reducir o inactivar bacterias, virus, esporas, y también en material orgánico todo lo que tiene que ver con compuestos orgánicos volátiles, ¿cierto? Digamos que no es una tecnología activa, es una tecnología pasiva que puede inactivar microorganismos que estén posados frente a la luz y que estén recibiendo entonces la radiación de esa fuente de luz, y por eso entonces se puede considerar que no tiene un efecto directo sobre la corriente o el flujo del aire, sino sobre las superficies que están en contacto con ese aire. Entonces, su capacidad germicida se da porque
al instalarla, por ejemplo, en un serpentín o en un filtro, los microorganismos o los contaminantes que se alojen allí van entonces a ser tratados e inactivados a propósito de la luz, ¿cierto? Y van a permitir entonces que no se sigan propagando o reproduciendo y de esa manera entonces podemos mantener una desinfección en el ambiente. Digamos que es uno de los elementos más usados a nivel mundial, más recomendados por ASRA, altamente efectivos, funcionales, entonces, y sobre todo muy rápidos de instalar. Como les explicaba, el espectro de onda, para entenderlo bien, en el rango de espectros de luz que conocemos, la luz germicida debe estar en el rango VC, principalmente en un espectro de 254 nanómetros, que es justo la longitud de onda donde ella tiene la capacidad entonces de inactivar de manera rápida y efectiva los microorganismos y este tipo de contaminantes, ¿cierto? Hay otros espectros perdón, como de 184 nanómetros, que también son conocidos y comerciales, pero digamos que no tienen la efectividad o una efectividad tan alta como lo tiene el de 254. ¿Cuál es la diferencia? Que el de 254 debe de evitarse el contacto con la piel y debe evitarse el contacto con los ojos, ninguna duda, e incluso en periodos muy cortos de tiempo, de segundos, por ejemplo, porque tiene una capacidad muy alta de energía y entonces puede quemar esta superficie, ¿cierto? El segundo grupo de tecnología entonces es conocido como oxidación fotocatalítica o PCO o fotocatálisis también, y es un proceso que parte de un modelo natural similar a la fotosíntesis, en donde se emplea una fuente de luz ultravioleta como fuente de energía, pero que se irradia sobre un catalizador que principalmente está hecho de dióxido de titanio y que entonces va a emplear la humedad que hay en el aire, el H2O, y moléculas de oxígeno de O2 para convertirlas a través de un proceso fotocatalítico en peróxido de hidrógeno gaseoso, que es H2O2. Es básicamente unir esa molécula de agua con un radical de oxígeno, entonces se convierte en peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es también conocido como agua oxigenada, pero, repito, es en estado gaseoso y en unas concentraciones que son muy bajas y que permiten entonces inactivar o desactivar microorganismos, compuestos orgánicos volátiles, pero también a su vez son muy seguros y saludables entonces para el contacto con las personas. Para entender un poco esto, la FDA, por ejemplo, y OSHA en Estados Unidos, determina que el nivel de concentración del hidroperóxido o el peróxido de hidrógeno debe estar en un tiempo de 8 horas hasta de 1 ppm. Significa que una persona que esté habitualmente en un espacio con una concentración hasta de 1 ppm puede estar hasta 8 horas respirándolo sin ningún problema. A partir de allí puede tener ya un poco de complicaciones de resequedad en la mucosa, un poco de complicaciones, por ejemplo, irritación en las vías respiratorias, pero es mucho más saludable que, por ejemplo, el ozono, que el ozono, digamos que para ser efectivo requiere altas concentraciones o una concentración al menos superior a la permitida o que se establece como límite por OSHA y por la FDA. Entonces el peróxido se convierte como un oxidante, como lo dice la FDA, amigable y también saludable entonces para las personas. La concentración a la que alcanza un sistema de fotocatálisis de concentración de peróxido es aproximadamente entre 0.01 y 0.02 ppm, entonces pueden ver muy inferior al límite de concentración máximo permitido y esto entonces lo convierte en una solución muy rápida y muy efectiva entonces para descontaminar. ¿Qué se logra? Con la purificación a través de la oxidación fotocatalítica. Reducir o inactivar bacterias, virus, esporas, como les decía, compuestos orgánicos, en su mayoría causantes de malos olores, y en el caso particular del COVID-19, por ejemplo, que viene siendo un virus similar, o ya se estima entonces que tiene una estructura molecular exacta al SARS-CoV-1, digamos que entonces en ese sentido, entendiendo que aún no hay estudios suficientes que demuestren la efectividad, los científicos sí pueden determinar que entonces la manera de tratarlo o inactivarlo a través de este tipo de mecanismos es similar entonces. Y para el SARS-CoV-1 sí hay suficientes estudios entonces que lo demuestran. Entonces la conclusión puede ser que al entender que se comportan igual,
la fotocatálisis entonces podría entonces reducir e inactivar este tipo de microorganismos. Un ejemplo entonces de fotocatálisis es la unidad de tratamiento oxidativa, como un equipo de fotocatálisis que produce entonces peróxido de hidrógeno en estado gaseoso, como lo acabamos de ver. Son unidades que se instalan en los ductos de suministro de aire acondicionado y que permiten entonces entregar esa generación o esa producción de peróxido al ambiente para que los espacios internos se concentren y se conviertan en un método de desinfección activo diferente a la luz UV, que debemos esperar a que el microorganismo se pose frente a la luz. En este caso, el gas o el peróxido va a inundar todo el lugar y de esa manera entonces va a inactivarlo en el lugar que se encuentre, esté siendo aerotransportado o esté posado sobre una superficie, sea manija, escritorio, sobre cualquier elemento. Este es un esquema aproximado de cómo se ve entonces instalado en un conducto. Izquierda a derecha vemos el ducto de aire de suministro en el que vienen fluyendo entonces los gérmenes y los patógenos y los contaminantes. Se va a encontrar con la unidad de tratamiento oxidativa que va a generar el hidroperóxido y luego, posterior a esto, entonces se va a combinar y de esa manera entonces va a estar tratando toda esa carga de contaminantes. A su vez, desinfecta también entonces las paredes internas de los conductos y en la salida, claramente todo lo que tiene que ver con los difusores. Se instala en aproximadamente 20 minutos, es muy rápido, son sistemas plug and play, simplemente se energizan e inmediatamente empiezan a generar el hidroperóxido, o sea que los resultados son muy rápidos, en cuestión de 2 horas se puede tener hasta una reducción de más del 50% de la carga microbiológica en el ambiente y sin duda esto se sostiene en el tiempo a medida que el sistema está encendido. Esta es la manera como se ve una instalación real de fotocatálisis con una unidad de tratamiento oxidativa. Vemos en la imagen del lado izquierdo la unidad manejadora, el ducto de suministro, ideal instalarlo justo a la salida para de esa manera garantizar que el aire o el hidroperóxido salga por todos los difusores y también desinfectar el máximo de paredes internas del conducto, ¿cierto? Se puede conectar directamente a una fuente de potencia de 7 por 24, de 110 o 220 y se puede conectar 7 por 24 o se puede hacer un enclavamiento a la unidad de aire acondicionado o unidad de ventilación de modo que él encienda simultáneamente entonces con este dispositivo. En la imagen del lado derecho vemos la celda de fotocatálisis en funcionamiento. Una vez se enciende la luz UV, como les digo, empieza a generar el hidroperóxido que va a fluir por el conducto. Ahora, una aclaración, no es necesario, al no ser un filtro, no es necesario que toda la corriente de aire pase a través de la celda. Necesitamos simplemente entregar el peróxido de hidrógeno a la corriente de aire y entonces para eso puede estar solo en contacto con una porción o un pedazo del área transversal del conducto. En este caso particular tenemos unas características súper claves y es el indicador permanente de funcionamiento y es este aro que ven azul turquesa. Este aro va cambiando de color a medida que va venciendo la celda de fotocatálisis. La celda que ven en la imagen del lado derecho es un elemento que se debe renovar cada 2 años. Puede llegar hasta 3 años al estar enclavado a la unidad de aire acondicionado, ¿cierto? Al optimizar entonces su funcionamiento, sus tiempos de encendido. Entonces, este indicador, sin necesidad de desmontar la unidad, nos va a permitir de manera permanente, solo con mirarlo, entender en qué etapa de vida útil está o si ya terminó su vida útil y requiere un reemplazo de celda. Vamos a ver en este esquema, pues, de manera más gráfica, cómo funciona entonces, cómo se introduce en el ducto, cómo se genera el hidroperóxido y de manera rápida entonces cómo él tiene la capacidad de reducir entonces toda esta carga de microorganismos y compuestos orgánicos en general que se encuentran en el aire. Las pruebas o las validaciones que se hacen para demostrar la efectividad, como lo digo yo, es cómo volver tangible entonces o cómo hacer tangible la calidad del aire, es a través de mediciones microbiológicas de ambiente que consisten básicamente en tomar una muestra antes del aire y validar qué carga microbiológica hay en esa muestra, instalar el equipo, ponerlo a funcionar
y posterior a esto tomar una serie de muestras entonces para validar qué tanto ha reducido entonces esa carga microbiológica, ¿cierto? Las reducciones regularmente están hasta más del 97% de la carga microbiológica, incluyendo todo tipo de microorganismos, ¿cierto? Ahora, esta clasificación se puede hacer a través de una caracterización en donde de cada uno de estos puntos se retire y se haga una evaluación de qué tipo de microorganismo es con nombre y apellido, ¿cierto? Pero las validaciones regularmente se hacen entonces a modo general, entendiendo, repito, cuál es la carga o el total de la carga microbiológica que hay en el ambiente. En el caso, por ejemplo, de la unidad de tratamiento oxidativa UTO, los resultados en 7 días son de aproximadamente 97% de la reducción de esta carga, y esto entonces se lleva a una interpretación de una reducción superior al 90% de infecciones a causa de una mala calidad del aire o de microorganismos aerotransportados. Fotos de instalaciones de UTO, instalaciones que se hacen, como les digo, en 20 minutos. Cada unidad cuenta con su cable de conexión de 2 metros. Repito, se puede conectar a la fuente de energía directa 7x24, o lo pueden enclavar a la unidad de aire acondicionado de ventilación de manera muy rápida también. Funciona a 110, 220, el solo se autorregula. Y un punto clave, y es que las celdas de fotocatálisis son autolimpiables, no requieren mantenimiento. Ellas hasta que no vence su vida útil no debe ser intervenida. Simplemente a los 2 años, cuando muestra la alarma o la señal, entonces se retira la celda, se monta una nueva y él vuelve e inicia entonces todo el sistema de purificación. Viene entonces con una platina de sujeción, la están viendo en la imagen. Esa platina de sujeción viene también con cada unidad UTO. Es una platina que cuenta con sus propios adhesivos, no necesita tornillos, no necesita pegantes adicionales, simplemente se pega en el ducto, sobre esa guía se retira ese pedazo de ducto, se perfora, luego se introduce la celda, se da potencia y él inmediatamente inicia. Para terminar entonces, aclarar que todos somos parte de la solución. En este momento, más que nunca, donde necesitamos reinventar los negocios, diferenciarnos, el tema de la calidad del aire es un valor muy alto que podemos ofrecer a nuestros usuarios en el tema de aire acondicionado. Entonces, el conocer sobre tecnologías al servicio de la calidad del aire nos va a diferenciar. Pueden contar con el equipo de Ambientes Puros, la empresa a la cual represento, y sin duda al capítulo de calidad de aire interior y desde Acaire, todo el equipo para trabajar y fortalecer entonces el sector en este sentido. Muchas gracias, cuídense por favor, protejan a sus familias ahora más que nunca. Quedamos, mientras María Alejandra vuelve a conectar, entonces dispuestos entonces a resolver dudas o preguntas, inquietudes que tengan ahorita. Ingeniero, muchísimas gracias. Por acá tenemos unas preguntas. Dicen, ¿qué humedad relativa es segura para el manejo del peróxido de hidrógeno? Perfecto, muchas gracias. Miran, el peróxido de hidrógeno, entendiendo que se forma a raíz de o utilizando la humedad que hay en el ambiente, opera en unos rangos relativamente amplios que están entre el 25% de humedad y hasta un casi 100%, 99% de humedad. Mientras mayor humedad haya en el ambiente, entonces digamos que más rápido es la generación y producción de hidroperóxido, ¿cierto? Entonces, regularmente un sistema de climatización con una humedad de entre 40 y 60% se comporta muy bien para la generación de hidroperóxido. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿una exposición continua PCO puede ocasionar daños a la salud, alergias, etcétera? No, la verdad no se reconoce ningún tipo de sintomatología asociado a la exposición de fotocatálisis. Las moléculas o los compuestos de hidroperóxido son relativamente inestables, duran minutos, entonces el sistema debe estar siempre encendido para poder mantener la concentración. Si en cualquier momento se desactiva el sistema, entonces dura minutos el efecto en el aire, digamos que
el efecto de desinfección permanece porque ya está reducida la carga microbiológica, pero el peróxido es, repito, es muy inestable y va a tender a desaparecer, ¿cierto? Ahora, los tiempos de concentración o de exposición regularmente los fija la OSHA o la FDA en Estados Unidos y están hasta 8 horas con una concentración de hasta 1 ppm y la fotocatálisis regularmente alcanza 0.02 ppm. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta por acá. Dice, ¿es suficiente que se pueda usar el PCO para los equipos split ducto o similares? Cuando se refiere a suficiente, si de pronto puede escribirla y la resolvemos enseguida después de las otras, cuando se refiere a suficientes, que es retirar filtración o retirar otro tipo de elementos, porque si es así, la recomendación es no, digamos, al no ser un filtro, no retiramos material particulado del aire. La unidad de tratamiento lo que hace es entregar el hidroperóxido para inactivar los microorganismos, ¿cierto? Y en ese sentido, digamos que lo que hacemos es sanitizar, desinfectar el interior de ductos y obviamente pues el aire. Entonces, pero bueno, si no es eso, por favor me lo aclaran en otra preguntita y lo resolvemos enseguida. Gracias, ingeniero. Dice, para la instalación en ducto, el sistema de tratamiento UTO no se ve afectado por las turbulencias generadas por los accesorios de ductos. Es decir, no es necesario instalarlo en tramos rectos donde se tendrá un flujo del tipo laminar. Muy buena esa pregunta. Para eso me voy a devolver a esta imagen en donde vamos a verlo aquí. En teoría no hay problema, al menos con UTO no. UTO tiene un diseño de celda en donde se trabajó una simulación aerodinámica que permite utilizar de la corriente de aire solo una porción que pasa a través de esas perforaciones, en la imagen de la derecha lo ven, a través de esas perforaciones y que es suficiente para nosotros generar el hidroperóxido, ¿cierto? Entonces, al menos en UTO no tenemos inconveniente, se puede poner cerca a una de estas derivaciones o curvas o accesorios sin ningún problema. Ideal instalarlo entonces a la salida de la unidad manejadora, más que todo porque vamos a tratar entonces todo el interior del conducto de manera óptima y garantizar sin duda entonces la salida por todos los difusores. Perfecto. Nos dicen que cuál sería el sistema de control de la unidad que genera el peróxido para cuando se alcanzan concentraciones altas, a sabiendas que la mayoría de los sistemas son de recirculación. Súper clave esa respuesta, muy buena. Mira, las unidades de tratamiento se seleccionan y debo aclarar esto para poderle responder de acuerdo al caudal de aire que vamos a tratar, entendiendo que ese caudal obviamente merece o mereció un análisis de cálculo de carga térmica, etcétera. Entonces, de acuerdo al caudal de aire que vayamos a tratar, hay un modelo o un tamaño de unidad de fotocatálisis que tiene la capacidad de entregar más o menos hidroperóxido. Entonces todo parte, y aquí está la respuesta, todo parte de una muy buena selección del equipo, ¿cierto? Que no esté obviamente sobredimensionado para que no sobrepase los niveles de concentración, pero entendiendo que se hace una selección por CFMs, se refiere uno a la ficha técnica, se ajusta al modelo que es, ya las unidades de fotocatálisis entonces vienen calculadas en su tamaño para que en ese flujo de aire no se alcance nunca ese nivel de concentración, aunque sea recirculante, entendiendo lo que les mencionaba ahora, y es que la poca capacidad de mantenerse unida las moléculas hace entonces que él se vaya degradando, se vayan interrumpiendo y de esa manera entonces él se autocontrola. Ingeniero, nos preguntan si hay algún problema con el tipo de conducto donde se utiliza el sistema, fibra, textil, lámina galvanizada, etcétera. No, ninguno. Realmente no hay inconvenientes. Hay unidades de fotocatálisis instaladas en todos los tipos de ductos que al menos reconozco, los que acabo de mencionar. No hay ningún tipo de inconveniente. En el caso de los ductos de fibra de vidrio, digamos que es un muy buen aliado y es un muy buen complemento, entendiendo que estos elementos pueden generar o tienen la capacidad de, en el tiempo de tener
una alta concentración de material particulado que se convierte después o en esporas que causan alergias, y en ese sentido UTO se vuelve un buen aliado porque las puede inactivar y puede entonces reducir el riesgo de ese tipo de malestar. Ahora, repito, no retiene las partículas o el desprendimiento o el posible desprendimiento de fibra que tenga un ducto, pero sí puede mantenerlo entonces de esa manera desinfectado. Perfecto, nos dicen el instrumento PCO es de una sola talla, no importa el caudal de aire que estoy circulando. Sí, complemento a la pregunta anterior, es cada UTO tiene un tamaño que varía dependiendo del caudal de aire que vayamos a tratar. En el caso de UTO hay 6 tamaños diferentes que varían entre el más pequeño de hasta 2000 CFM, que atiende una máquina de 5 toneladas, y el de mayor capacidad es un equipo que atiende hasta 16.000 CFM, que puede ser una máquina de aproximadamente 25-30 toneladas con una sola celda. Ingenieros, nos preguntan, ¿en los sistemas de calidad se establecen métodos de control de los equipos instalados? ¿Cuál sería la metodología para saber que estamos con la concentración adecuada? De acuerdo, mira, realmente en este tipo de tecnología no existen protocolos establecidos que unifiquen entonces la validación o certifiquen este tipo de tecnologías, ¿cierto? A pesar de que no son tecnologías nuevas, son tecnologías que ya se usaban desde antes, pero la implementación en los sistemas de aire acondicionado sí es relativamente nuevo. Entonces, digamos que no se conocen protocolos para unificar esas mediciones. ¿Qué hace cada fabricante, ¿cierto? Hacer validaciones de efectividad frente a tipos de microorganismos y sin duda entonces apoyarse en investigaciones que sean externas y no hechas por cada fabricante de modo que sean imparciales, investigaciones de grupos de universidades o grupos de investigación en general a nivel mundial que demuestren entonces las concentraciones y la efectividad de los sistemas de fotocatálisis. Gracias, ingeniero. Tenemos aquí dos preguntas frente a los modelos. ¿Cuántos modelos de unidades de fotocatálisis tienen actualmente? Y nos dicen que si hay algún modelo para unidades de pared sin ductos. Sí, mira, UTO tiene 6 modelos diferentes, repito, varían dependiendo del caudal de aire que vayamos a tratar, y actualmente existen unidades de fotocatálisis para unidades de pared como mini split o por ejemplo cassette en ambientes puros. Estamos desarrollando ya el dispositivo para lanzarlo, esperamos entonces a finales de este año, pero sí, sin duda va a salir al mercado porque es una necesidad ya inmediata. Perfecto, nos dicen el sistema de ducto también funciona para sistemas de ventilación donde solo se tiene renovación de aire. Sí, por supuesto, muy buena pregunta. Sí, se usa para sistemas de inyección de aire normal, pues sin necesidad de recirculación, de climatización o aire acondicionado. Se usa, hay que hacer a través del asesor una selección adecuada para esto, pero claro que sí, funciona muy bien. Por ejemplo, los sistemas de enfriamiento evaporativo funcionan de la misma manera. ¿Estás, María Alejandra? Sonido reactivado. Hola, por favor, una Creo que persona a que... María Alejandra se le bloqueó el computador, pero pues hasta ahora creo que ya no hay más preguntas, o si de pronto hay una adicional, nos las pueden escribir todavía por el chat porque estamos dentro. Estoy viendo algunas, Melissa, me disculpas. Qué bueno sería poderlas responder todas. Estoy viendo algunas allí. Ah, bueno. Aquí Sí, nos tenemos 10 minuticos. pregunta Diego Besedicek, ¿cuál es el rango de trabajo de temperatura? Muy buena. Mira, los equipos trabajan también en un rango de temperatura relativamente amplio. Eh, Podemos trabajar entre 0 grados centígrados y hasta 100 grados centígrados sin ningún inconveniente. Lo importante es entonces estar con una humedad superior al 25%,
para poder generar entonces el hidroperóxido. Ingeniero, nos preguntan, lo ideal es que se enclave con la UMA en caso de no ser posible. ¿Qué pasa si la UMA está apagada y queda la auto encendida? Súper buena, mira, se puede enclavar a la unidad de aire acondicionado, sí, como menciona, y que funcione simultáneamente, ¿cierto? En los casos que esté encendido de manera permanente, cuando la UMA se apaga, la concentración de peróxido entonces se va a generar dentro o al interior del conducto, y digamos que esto no es malo, esto digamos que ayuda para desinfectar en esos tiempos en donde la máquina está apagada por la alta concentración al interior del ducto, y no va a estar llegando entonces a los espacios, digamos que por su capacidad o su densidad, él se va a acumular solo dentro del ducto. Ahora, cuando enciende la unidad de aire acondicionado, obviamente pues, va a arrastrar ese nivel, esa concentración, va a llegar por los difusores, y de momento entonces se va a tener una alta concentración, pero que va a durar unos pocos minutos mientras ellas se interrumpen las moléculas y vuelve y se estabiliza el sistema. Ahora, minutos es cuánto, puede ser entre 5 o 10 minutos, y no es dañino, no es, es saludable incluso por el tiempo, entendiendo que OSHA y FDA estiman entonces las concentraciones altas que pueden ser nocivas después de 8 horas. Entonces, en ese tiempo no habría ningún inconveniente. Gracias, ingeniero. El señor Rodrigo Pineda de Texay dice, quisiera saber qué distancia debo dejar para instalar la UTO luego de la unidad de extracción y si es posible instalarlo en una vertical. Bueno, intentando entender, Rodrigo, la pregunta, la distancia que se debe dejar para instalar UTO, si es después de la unidad manejadora, idealmente pues unos 50 centímetros, o unidad de ventilación unos 50 centímetros, ¿cierto? Se puede, porque también veo que mencionas la palabra extracción. UTO se puede instalar en sistemas de extracción para tratar el aire entonces a la descarga, a la salida. Ideal, como mínimo, tener 3 metros para que alcance desde la generación del peróxido hasta la salida al aire ambiente, hasta la salida del edificio, alcanzar entonces a tener obviamente contacto con los microorganismos y con los contaminantes que están allí. Si es posible intentarlo en una vertical, claro, sin ninguna duda no hay ningún inconveniente. Ingeniero, muchísimas gracias. Veo que no han escrito más preguntas. No sé si alguien más tenga alguna duda. Les agradecemos a todos por la participación. Ingeniero Pablo, muchísimas gracias por la presentación. Nos dicen si de pronto es posible que nos la pueda compartir para Por los supuesto. asistentes. De todas maneras, efectivamente esta sesión ha sido grabada para que ustedes la puedan volver a ver en nuestro canal de YouTube. Sin más que decir, les agradecemos a todos por la asistencia y al ingeniero por su excelente presentación. Mil Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a ti, María Alejandra. Una pregunta. ¿De pronto sabes cómo puedo compartir por acá los dos archivos que mencioné de ASRAE, que es súper importante que los tengan a la mano para entender, obviamente, la fuente del tema de aerotransportados? Ingeniero, creo que por este medio no es posible compartir archivos, pero de todas maneras usted me los envía y yo con mucho gusto se los comparto a las personas que asistieron a este webinar. Ah, bueno, perfecto. Te agradezco mucho, y bueno, muchas gracias a todos por su participación, por todas las preguntas que hicieron, y sin duda quedo en total disposición a través del WhatsApp para atenderlos. Muchas gracias y buen día. Muchísimas gracias a todos.